Estamos en una serie de predicaciones acerca de cómo desarrollar un carácter sacrificial. Y comenzamos con Sandy, que nos habló hace unos meses, hace un par de semanas más bien, meses, acerca de el conformismo y cómo salir del conformismo. Luego hablamos de las estanques rotos, ¿no? Las cisternas rotas y cómo nuestras vidas se pierden cuando no buscamos y no salimos del campamento a buscar la presencia de Dios. Y en las últimas semanas hemos hablado de la cultura del sacrificio y cómo este mundo está viviendo una cultura totalmente opuesta a lo que es una cultura sacrificial. Y hoy vamos a terminar hablando de los últimos 4 holocaustos o 4 sacrificios que Dios nos demanda después de que conocemos a Jesús. Entonces vamos a hablar y a terminar esa predicación. Si usted se perdió la predicación de la semana pasada, yo le invito a que vaya a nuestra página de ccilondon.com o YouTube y pueda escuchar la predicación de la semana pasada para que tenga todo lo que estamos hablando y para que tenga sentido. Ahora, quiero llevarlos a el primer versículo de hoy. Lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y quiero llevarlo a un principio espiritual muy importante, ¿sí? Y el principio espiritual es el siguiente, anótelo allí. El creyente que no vive sacrificialmente se desviará de la fe. El creyente que no vive sacrificialmente se desviará de la fe. Con esto quiero decirle que el Evangelio nos demanda que nosotros nos sacrifiquemos, que nosotros entreguemos de nuestras vidas. Y aquel creyente que no vive y que no vive una vida sacrificial, sí, estoy totalmente seguro que terminará desviándose de la fe. Y quiero que vayamos a el segundo libro de Timoteo, y Pablo le está diciendo a Timoteo cómo serán, o le mostrará la imagen, o le describirá en palabras la foto, la imagen del hombre de los últimos tiempos. Y quiero que usted tenga esto en particular en su mente. Esta imagen que va a dar acá, que vamos a leer en los siguientes minutos en 2 de Timoteo 3, 1 al 6, en la nueva traducción en la Dios habla hoy, perdón. Quiero que sepa que es una imagen escrita de un hombre creyente. Es una imagen escrita de un hombre creyente. Vamos a verlo y cuando usted la vaya a leer va a parecer que estuvieran hablando de alguien que no fuera creyente. Y ya vamos a ver por qué tiene que ver o por qué va a ser la imagen de los hombres de los últimos tiempos, pero no se refería a la gente sin Dios, sino que se refiere a la gente con Dios o a la gente que aparentemente busca a Dios. Es decir, la imagen de la iglesia de los últimos tiempos. Vaya conmigo al versículo 1 y escuche lo que dice. También debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. ¿En cuáles tiempos? Los últimos tiempos. Señale esas palabras allí. Los últimos tiempos. ¿Sí? En los últimos tiempos, en los tiempos a venir. Yo creo que estamos en estos tiempos. Estamos, cuando usted se pone a investigar, usted analiza y dijo, estamos en estos tiempos. Y si no estamos en estos tiempos, estamos en unos tiempos muy parecidos a los últimos tiempos. Vaya conmigo al versículo 2. Mire la característica. Los hombres serán egoístas. ¿Cómo serán los hombres? Egoístas. Circula esa palabra, egoístas. La característica de los últimos tiempos es la característica de esta cultura. ¿Cuál es la característica de esta cultura? Ya no busques más el sacrificio, ya no busques más el bien de los demás, ahora busca el tuyo. Y tú estarás feliz, y esto es lo que nos enseñan a nuestros hijos en los colegios, esto es lo que nos enseña la televisión, esto es lo que nos enseña todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación o todo lo que refleja la cultura de esos tiempos. Usted sabe que la cultura la refleja los libros, la cultura lo refleja lo que vemos en televisión, la cultura lo refleja lo que se enseña y lo que vivimos en este tiempo. Y esto es lo que la cultura nos está diciendo. La cultura nos está diciendo, haz solo lo que tú quieras. Haz lo que tú desees en tu corazón. ¿Sí? Hay una película muy famosa, creo que era Star Trek, donde el hombre le dice antes de hacer un sacrificio, y le dice, mira, hazlo solamente si tú lo sientes. Si no lo sientes, no lo hagas por tu mamá, no lo hagas por tal, no lo hagas, hazlo por ti. Si tú lo sientes, debes de sacrificarte. ¿Sí? Si tú lo sientes, pues entonces inténtalo. Si no lo sientes, no te preocupes, quizás alguien más lo hará. Bueno, esa cultura está totalmente equivocada. Es una cultura que está basada o que está enfocada en sí misma. Y esta es la cultura de los últimos tiempos. La cultura bíblica es una cultura de sacrificio. Yo muero por ti porque Jesús murió por mí. ¿Sí?
La cultura, la que nosotros conocemos, era una cultura en la que el esposo salía de su casa a trabajar duramente y volvía a su hogar cansado, viviendo por sus hijos. Era una en la que la mamá se levantaba a las 4 de la mañana, tenía ya todo listo, ya levantaba a sus hijos y levantaba a sus hijos sacrificándose a ella para que esos muchachos aprendieran a sacrificarse por otros. Y eso ya se está acabando. Debería estar dentro de la iglesia, pero aún en la misma iglesia se está acabando. Por eso, en los últimos tiempos, dice que los hombres serán como egoístas. Piensa en sus hijos, piensa en su familia, piensa en usted. Note lo que sigue adelante. Serán amantes del dinero. ¿Amantes de qué? Del dinero. Orgullosos, vanidosos. Dice, hablarán en contra de Dios. Desobedecerán a sus padres. Quiero que circule esas palabras. Desobedecerán a sus padres. Note eso. La cultura será basada en sí mismos, amantes de su propio dinero, orgullosos y vanidosos. Entonces, eso los llevará a hablar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron a sus padres. Las personas que nos simbolizan a Dios, que son un ejemplo de Dios, son nuestros padres. Sigo, serán ingratos. ¿Cómo serán? Por favor, circula eso. No respetarán la religión, es decir, no respetarán la creencia, no respetarán la fe. Versículo 3. No tendrán cariño ni compasión. ¿Qué no van a tener? No, piensen esto. Esa cultura no va a tener ningún tipo, pienso en mí, yo tengo que defenderme, son mis intereses. No me importa. Si a mí me va a ver mal, si voy a ser afectado, entonces yo no me meto en ese vals, como lo dice, ¿no? Entonces no tendrán compasión. Serán chismosos, se quejarán. No podrán dominar sus pasiones. ¿Cómo van a poder dominar sus pasiones si no han aprendido a negarse a sí mismos? Usted solamente aprende a dominar sus pasiones cuando usted se niega a sí mismo. Si usted le da rienda suelta a todo lo que sea, todo lo que usted sienta, usted terminará haciendo y nunca podrá detener, porque es un monstruo el que llevamos por dentro. Entonces, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles porque estarán buscando sus propios beneficios y enemigos de todo lo bueno. Por supuesto, porque el hombre dentro de sí solamente tiene cosas malas. El hombre sin Cristo y aún con Cristo, si no está bajo la presencia de Dios, solamente tiene deseos malos. Eso es una característica del hombre. El hombre es malo desde su misma juventud. Dice, no serán, versículo 4, serán traidores, es decir, no tendrán afectos. Si a mí no me conviene, yo no puedo ir contigo. ¿Sí? Dice, estarán llenos de vanidad. Vanidad es amor por sí mismo, como yo luzco, como yo estoy, como luce mi rostro, mi cara, mi cuerpo. Lo que estamos viendo es una cultura que se nutre, se alaba a sí misma, ¿no? Buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Quiero que circule esas palabras. Buscarán sus placeres en vez de buscar a Dios. Esta cultura nos demanda, busca tu placer. Si buscas tu placer, vas a estar contento. ¿Sí? Si quieres, lo que tú quieras hacer, hazlo, porque ese es el final de la vida. Para eso estamos viviendo. El propósito es buscar mi placer. ¿Estamos? Muy bien. Versículo 5. Escuche lo que dice, y aquí es donde yo digo que esta no es la figura o no es la foto de un hombre no creyente. Es la foto o es la descripción de un creyente. Y escuche lo que dice. Aparentarán ser muy religiosos. Quiero que circule las palabras religiosos. Van a aparentar ser muy religiosos. Parecerá que son personas que están caminando con el Señor. Serán personas que digan, no, estoy caminando, yo vengo de iglesia, este es el tipo de iglesia que vivimos. Pero con sus hechos, ¿con qué? Con sus hechos, circulen las palabras, con sus hechos, dice, negarán el verdadero poder de la religión o de la fe. ¿Sí? Las personas con su manera de vivir, ellos dirán una cosa, pero con su manera de vivir se notará. ¿Cómo van a vivir? Van a vivir para sí mismos. ¿Qué es lo que se notará? Que no se sacrifican. Al no sacrificarse, pues, se notará su manera de vivir. Seguimos. Dice, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. ¿No tengas qué? Ok, quiero que piensen esto. Son dos cosas. Pienso que aquí hay dos pensamientos que se me vienen a la mente. Uno, no tengas que ver no quiere decir aléjate solamente de esa gente. Quiere decir, no seas de esa manera. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ayudarles a su conversión? ¿Cómo los vamos a alcanzar si nos alejásemos totalmente? Pero creo que, sobre todo, Pablo está diciendo, cuidado, no tengas la misma visión, sé diferente. Ahora, ¿qué quiere decir diferente? Según las predicaciones que hemos visto,
da sacrificios, entrega, cambia tu manera de vivir. Siguiente versículo, versículo 6. Porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres. Ahora, quiero que se detenga en esto. Usualmente la Biblia habla de la iglesia como una mujer, ¿sí? Y voy a darle una interpretación quizás personal en este concepto, pero creo que es tiene que ver mucho con el tema. Pablo les está diciendo, porque a ellos, voy a cambiar algunas de las palabras, porque a ellos pertenecen esos que se meten en iglesias, casas, y engañan a las débiles mujeres, dañan a las iglesias y las engañan, porque están cargadas de pecado y arrastradas por toda clase de deseos. ¿Qué quiere decir esto? Hay iglesias que simplemente van a estar cediendo y van a mirar, es el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, tienes que ser feliz, tienes que ser rico, no bajo ningún concepto te sacrifiques, vive la vida que tienes que vivir, sé feliz tú mismo. Ese es el moto de muchas iglesias al día de hoy. Ellos no lo saben. Y de hecho, nosotros puede que hasta lo prediquemos sin saberlo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. De hecho, para esto es esta predicación, para sacarlo de nuestras vidas, para quitar, apartar y quitar, diferenciar entre lo bueno y lo malo y quitarlo de nuestros corazones, ¿no? Entonces, esas iglesias están llenas y cargadas de pecados y están arrastradas de todos los deseos. Y hay unas iglesias inmensas en los Estados Unidos, unas iglesias en muchas partes, no son todas, la gran mayoría están haciendo una labor muy importante, pero donde, por ejemplo, traen un gran show y el deseo del show es atraer. El deseo no es entregar el evangelio, sino son unas tácticas totalmente diferentes y los llevará a ¿qué? A apelar a los deseos. Ven para que Jesús te haga feliz, ven para que tengas dinero, ven para que tengas familia, ven para que tengas ciertas cosas. Y yo creo esto, Dios nos las da, pero no de esta manera. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el evangelio. Y vaya conmigo al siguiente principio bíblico en sus notas. El principio bíblico entonces es vivir sacrificialmente, es vivir para la gloria de Dios. Quiero que lo ponga allí. Vivir sacrificialmente es vivir para la gloria de Dios. El creyente que entiende este tema o que estamos hablando, y la idea es volver a nuestros principios en esto, es vivir una vida sacrificial. Para nosotros no es busca tu felicidad y entonces sigue adelante. Para nosotros es totalmente diferente. Para nosotros nuestra felicidad es vivir para Dios. No es vivir para nosotros, es vivir para lo que Dios nos ha hecho. Y esto es lo que nos vuelve realmente felices. Lo dijimos en la semana pasada que vivir para nosotros nos va a traer muchísima cansancio, depresión y desilusión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de cosas que no son correctas. Pero vivir para Dios nos va a traer todo lo que nosotros estamos deseando. Él dice, yo sé el plan que tengo con ustedes, es un plan de bien y no de mal. El plan que ustedes quieren tener en sus vidas y a donde quieren llegar. Ahora, ¿cómo nos basamos en eso? Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 23. Y este ha sido un versículo base en los últimos días. Y escuche lo que dice. Después, léalo conmigo, está allí en la pantalla. Dice, después, una vez más, todos juntos. Después, Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo le mando. Ok, quiero que sepa, esta declaración, la hemos dicho varias veces, es del mismo Señor Jesucristo. Y Él dice, si alguno quiere caminar conmigo, necesitará negarse a sí mismo. No podrá hacer lo que quiere. El mundo nos dice, haz lo que quieres y serás feliz. Y la Biblia nos dice, y el Señor Jesús nos dice, haz lo que yo quiero, no hagas lo que tú quieras y te irá bien. ¿Sí? El mundo dice, haz lo que quiera y encontrarás tu felicidad, lo que tú quieras en tu corazón. Y la Biblia y el Señor nos dice, no hagas lo que hay en tu corazón, haz lo que yo te diga y entonces te irá bien en la vida. Necesito que entendamos eso para poder pasar a la siguiente etapa y para poder otra vez a replantear lo que es la vida sacrificial. Vaya conmigo entonces a Primera de Pedro 2, versículos 4 al 5. Y voy a llevarlo a los sacrificios que Dios quiere que hagamos al seguir a Jesucristo.
Los sacrificios que Dios quiere que hagamos, anótelo allí, los sacrificios que Dios quiere que hagamos al seguir al Señor Jesucristo. Entonces, con esto, pensando en esto, la Biblia nos dice en Primera de Pedro las siguientes palabras. La Biblia nos enseña esto, el mismo Señor nos dice y el mismo Pedro lo relata de esta manera y lo voy a leer desde esta paráfrasis. Escuche lo que dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. ¿Quiénes son? No, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros. Tiene que pensar en esto. Nosotros somos piedras vivas que Dios está utilizando para construir el templo. Está diciendo el templo, le vamos a cambiar el nombre por el reino de los cielos. Él dice, una vez que ustedes vienen, ustedes ahora son las piedras vivas, son los bloques, son los ladrillos de este templo que Dios está haciendo. Y quiero que se detenga a pensar en esto, ¿sí? En esto que estamos hablando. Entonces, a partir de esto voy a enseñar un par de cosas importantes y quiero que usted haga una diferencia entre las dos. La Biblia nos demanda que nosotros hagamos sacrificios después de que conocemos a Cristo. Ahora, esto es muy poco hablado en el mundo. Sí, muy poco hablado, se hablaba mucho, ahora no se habla tanto. Y esto era muy conocido en hace 200 y 300 años con aquellos que eran los puritanos y vivían de esta manera, vivían la gracia de esta manera. Entonces voy a explicarle esto. El único sacrificio que hay para ser salvos es el sacrificio de Jesús. ¿Cuál es? Anótelo allí. El único sacrificio que hay para ser salvos es el sacrificio de Jesús. Pero quiero que sepa esto y lo descubra o lo redescubra. El sacrificio, pero ahora, por la gracia de Dios, nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios. Quiero que lo anote allí. Entonces, voy a replantear esto para no crear ninguna confusión. La Biblia solía pedir antes en el Antiguo Testamento algunos sacrificios. Usted traía los sacrificios delante de Dios. Cada vez que usted cometía un pecado, cuando usted cometía pecados, quería ser limpio, tenía que venir delante de Dios y Dios lo iba a limpiar, ¿sí? Luego encontrábamos sacrificios por bendiciones. Quería una bendición de alguna manera, algo usted no lo alcanzaba y iba y pedía a Dios y se presentaba con un sacrificio, ¿sí? O sacrificios por algún tipo de situaciones. La Biblia nos habla en el libro de Levíticos, solo en el libro de Levíticos habla de esos 9 sacrificios y los principales que había. Pero ahora Dios nos plantea unos sacrificios en el Nuevo Testamento. Ahora, estos sacrificios no son para ser salvos. Estos sacrificios son porque somos salvos. Anótelo allí. Los sacrificios en Jesús no son para ser salvos, son porque somos salvos. ¿Sí? Y quiero explicarlo de una manera muy bien. Ahora, voy a seguir en la siguiente parte del versículo y volvemos a sus notas en un momento. Y escuche lo que dice. Ustedes son piedras. ¿Quiénes? Nosotros somos piedras vivas que están usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo. ¿Acérquense a quién? Es decir, reciba la salvación. Pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Es decir, el apóstol Pedro nos está diciendo, Jesucristo es la base fundamental de nuestras vidas. ¿Sí? Y no hay otro sacrificio que sea más importante y no hay otro sacrificio que tengamos que hacer para ser salvos que el sacrificio que Jesús hizo, simplemente aceptar. Es decir, una persona acepta el sacrificio de Jesús y es salva. Pero quiero llevarlo a la siguiente parte del versículo. Además, ¿qué dijo? Además, ustedes son sacerdotes especiales. ¿Qué somos? Quiero que circule las palabras, ustedes son sacerdotes especiales. La Biblia dice que nosotros ahora somos sacerdotes y eso es parte de su identidad. Laura que me está mirando, allí que me está mirando Camilo, todos los que están aquí en este momento y están caminando con Cristo, inmediatamente conocemos a Jesús, Él nos dice que ahora somos sacerdotes para Él. ¿Sí? Nuestra nueva identidad en Cristo requiere o tiene una función que es la función sacerdotal. Cada persona que camina con Jesús es hijo de Dios, inmediatamente se vuelve un sacerdote. Ahora, ¿qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes hacían sacrificios, ¿sí? Los sacerdotes significaba traían algo delante de Dios. Ya les hemos dicho que cada uno es sacerdote delante de Dios. De hecho, Dios espera una nación sacerdotal. Dice que su iglesia es una iglesia llena de sacerdotes. En pocas palabras, es una iglesia que viene y trae ofrendas y sacrificios a Dios. ¿Cómo son esas ofrendas y sacrificios que usted hace?
es lo que usted hace continuamente en su casa, es lo que usted hace en sus tiempos de oración, es lo que usted trae delante de Dios, son sacrificios que usted trae. Ahora, esos sacrificios de ahora, vuelvo y digo, no son para ser salvos. Entonces, ¿por qué traer sacrificios si ya no hay sacrificios? Bueno, el Nuevo Testamento nos indica que hay sacrificios, pero que los sacrificios que hacemos no son para ser salvos, sino son porque somos salvos. Y es importante que usted entienda este concepto. Ahora, note en la siguiente parte del versículo. Además, ustedes son sacerdotes, ¿qué? Especiales. Sacerdotes separados para Dios. Pero note lo que dice. Y por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Ok, circula esas palabras. Hágale un gran corchete, hágale hágale una bolita, hágale una carita feliz, no sé, hágale lo que quiera. Dice, por medio de Jesucristo. Esos sacrificios no son para ser salvos, sino que son por medio de Jesucristo. Y vamos a explicar cuáles son. Por medio de Jesucristo, dice, le ofrecerán a Dios sacrificios que a Él le agradan. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Ok, entonces, ¿cuáles son esos sacrificios? A comparación de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque algunos dirán, uy, yo ahora tengo que llevar sacrificios y me aparece aquí con un cordero y me lo traen para que yo lo mate y eso es totalmente aberración delante de Dios, es una blasfemia. Los sacrificios tienen que ver con su actitud. Los sacrificios tienen que ver con eso que dijo Jesús en Lucas. El que quiera seguirme tendrá que sacrificarse a sí mismo, tendrá que negarse a sí mismo. Y en algunos casos hay personas que dan su vida por el Señor Jesús y usted tiene que dar su vida, pero en la gran mayoría de casos son sacrificios internos de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra personalidad. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Está conmigo o no? Muy bien, entonces voy a repetir 3 sacrificios que hablamos la semana pasada. Estamos hablando de 7 sacrificios y vamos a abrir los primeros 3. Simplemente lo voy a repetir para que se acuerde. Si quiere la explicación está en YouTube en nuestra predicación anterior. El primer sacrificio entonces que encontramos en Jesús es el de un espíritu quebrantado. ¿Un qué? Ok, ¿cuál es ese sacrificio? Él dice, aquel que tenga el espíritu quebrantado, Dios no lo va a rechazar. Y ese sacrificio es un sacrificio que usted tiene que hacer diariamente. Si usted no se entrega, no quebranta su espíritu diariamente, no hay evangelio, no hay camino con Cristo, porque usted se tiene que negar. Y le dije que íbamos a explicar para qué servía ese sacrificio. Ese sacrificio sirve para que usted esté en la presencia de Dios. Si usted entra orgulloso a la presencia de Dios, quiero que sepa que la puerta está cerrada. Solamente cuando usted quebranta su espíritu, cuando usted se humilla delante de Dios, Señor, te necesito, usted entra. Segundo sacrificio, para que lo anote allí, es el sacrificio de alabanza. ¿De qué? Alabanza. ¿Cuál es ese sacrificio? La Biblia dice que nosotros debemos dar sacrificios de alabanza, ¿sí? Y ese sacrificio consiste en que yo tome una decisión en poner a Dios de primer lugar. No es una canción, aunque una canción refleje eso, sino que es el hecho de que yo ponga a Dios en primer lugar. ¿Qué hace ese sacrificio? ¿Qué causa? ¿Cuál es el efecto de ese sacrificio? Que yo ponga a Dios en primer lugar. Muy bien. Tercer sacrificio que lo hablábamos la semana pasada. El sacrificio de obediencia. ¿De qué? Obediencia. ¿Qué le permite este sacrificio? Le permite saber cuál es la voluntad de Dios. El Señor habla de que la obediencia es un sacrificio. ¿Sí? Es un sacrificio que usted ahora hace por amor a Dios. ¿Por qué es un sacrificio? Porque usted no quiere hacerlo y porque usted tiene que morir al yo. Para obedecer a Dios usted va a tener que morir a sí mismo y presentarse como un sacrificio. Bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, no lo vamos a mirar, lo vamos a mirar ahora, dice, yo quisiera presentarme delante de Dios como una ofrenda líquida, como un sacrificio. La ofrenda líquida, había un tipo de sacrificio que era una ofrenda líquida. Se le llama la ofrenda líquida y una libación. Y quería decir que era un presentarse en lo más puro para Dios y en su servicio. Y eso tiene que ver del deseo del sacrificio. Este es el apóstol Pablo, aquel que escribió el 70% del Nuevo Testamento. Entonces, voy a llevarlo al cuarto sacrificio y vamos a pasar por allí explicando y cómo usted tiene que implementarlo en su vida. El cuarto sacrificio es el sacrificio de santidad. ¿De qué? Ok, anótelo allí. Es el sacrificio de santidad. Y quiero que vaya conmigo a Romanos 6:13. Romanos 6:13. Para ver lo que significa el sacrificio de santidad. Es uno de los sacrificios más importantes que hay en el Evangelio. Y quiero decirle esto, es uno de los sacrificios menos practicados al día de hoy. ¿Por qué estamos y por qué es el menos practicado?
Porque la cultura de hoy nos demanda, haga lo que usted quiere, haga lo que desee. Entonces el hombre no tiene ningún problema en mirar pornografía. El hombre no tiene ningún problema en mirar lo que no es. Aquel no tiene ningún problema en decir lo que piensa. Y eso es falta de santidad. Y para caminar con Dios es necesaria la santidad. Vaya conmigo a Romanos 6:13. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Qué dijo? ¿No qué? No dejen. Quiero que circulen las palabras no dejen o no permitan. Para que usted convierta o ponga su cuerpo, alguna parte de su vida, como un instrumento del mal para servir al pecado. Está diciendo Pablo en pocas palabras, necesita sacrificarse para que usted no haga lo que su cuerpo quiere hacer, sino que necesita negarse. La santidad, la santificación es un proceso para volvernos más parecidos a Jesús. Y sin santidad no podemos tener esa transformación. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y una persona de afuera? De una persona que no sea creyente. Es una muy sencilla. Es que esa persona se parece a Jesús. O que esa persona se está pareciendo a Jesús. Pero parecerse a Jesús significa, ya no me debo parecer a lo demás. Tengo una nueva personalidad, tengo una nueva manera de ser. Y eso se llama la manera de ser o la imagen de Cristo. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, quiero que vaya conmigo a la siguiente parte del versículo. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Entréguense a quién? A Dios. Quiero que circule esas palabras. Esas palabras significan sacrificio. Entréguense completamente a Dios. Esas palabras. Y quiero que usted, si quiere sacar un pedacito de sus notas, una flecha, y diga sacrificio. Esa es la palabra que utilizamos para sacrificio. Es una forma de decir sacrificarse para Dios. Ahora, escuchen por qué. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Entonces, usted ahora tiene que sacrificarse en santidad porque usted tiene una vida nueva. Sacrificarse quiere decir, tiene que separarse. Es un sacrificio. Muchas veces va a encontrar usted en algún momento algún tipo de tentación. Tiene que hacer un esfuerzo en sacrificarse porque usted no quiere. El pecado nos llama la atención. El pecado nos parece agradable a nuestros ojos, a nuestra carne, a nuestra manera de pensar. Y Dios nos demanda ahora, dijo, ahora hagan sacrificios de santidad. Aléjense del pecado. Es un sacrificio. Y es un sacrificio que usted tiene que hacer continuo. Si usted camina con el pecado, si usted no se aleja del pecado, no puede caminar con Dios. Es imposible. Vamos a ver la siguiente parte. Escuche lo que dice. Así que usen todo su cuerpo. ¿Cuánto? Todo su cuerpo. Anote esas palabras o circúlelas. Todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Para quién? Necesito que circule esas tres palabras. Ahora usted y yo necesitamos hacer un sacrificio continuo para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y no te dice que en el contexto que estamos leyendo, no dice que es una cosa que nos salga simplemente fácil. No es fácil, al contrario, es bien difícil. Tiene que ver con un sacrificio. Yo tengo que negarme a mí mismo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a alcanzar con este sacrificio? Este sacrificio, cada uno de los sacrificios les decía que algunos que hacían en el Antiguo Testamento generaban algo o alcanzaban algo. ¿Qué es lo que usted alcanza con este sacrificio? Bueno, este sacrificio, anótelo allí en sus hojas, este sacrificio me mantiene en la relación correcta con Dios. El sacrificio de alabanza es el que me mantiene en esa relación correcta con Dios. ¿Por qué pensamos de esta manera? Bueno, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y espero que usted me esté entendiendo en este momento. El autor de Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Escuche lo que dice en Hebreos. Esfuércesen por vivir en paz con todos. ¿Qué dice? Esfuércese. Quiero que circule la palabra esfuércese. Esforzarse es igual a sacrificio. No es algo que usted reciba simplemente por gracia. Es algo que usted tiene que hacer en su vida. En lo que usted tiene es una decisión que tiene que tomar. El creyente tiene que alejarse del pecado. No es una cuestión si quiere o no quiere. No, si quiere vivir, caminar con Dios, necesita alejarse del pecado. Independientemente de cuál sea el pecado.
Y recuerda que pecado para algunos es un pecado diferente para los otros. Para algunos tienen un pecado de pornografía, es un pecado de mirar a otras personas, pero para otras personas el pecado es su ira, es su amargura. El pecado es la burla, el pecado son determinadas cosas. Usted tiene que hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque si no hace ese sacrificio, mire lo que sigue al final, dice, y procuren llevar una vida santa. ¿Una vida qué? Porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Qué pasa con los que no tienen santidad? No verán al Señor. Yo quiero que circule esas palabras. Ahora, vamos a un poquito a desglosar lo que significa no poder ver al Señor. Nosotros no vamos a perder nuestra salvación. Una vez que somos salvos, nosotros creemos que seguiremos siendo salvos. La salvación no depende de mí, depende de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere el autor de Hebreos conforme a esto? Acerca de la santidad y de no poder ver a Dios. Bueno, cada uno de nosotros sabe que no ha visto a Dios. Que no se trata simplemente de no verlo el día que le veamos cuando lleguemos, pero la siguiente interpretación también es correcta. No vamos a poder caminar con Dios. Cuando usted tiene pecado, el pecado lo aparta de la presencia de Dios. No lo apartará, no, Dios no se aparta de usted, pero usted se aparta de Dios. Hay una cosa que se llama la relación con Dios y es algo que se daña cuando usted tiene pecado. Y es por eso que cuando nosotros estamos en un momento y comenzamos a no mantener nuestras vidas en santidad, dejamos de escuchar la voz de Dios. Perdemos el gozo de nuestra salvación. ¿Sí? ¿Alguna vez ha visto una persona que usted conoce que está encendida por el evangelio y de repente como que la cara se le comienza a apagar como si le hubieran apagado una luz? Eso significa, o ese es lo que nosotros hablamos en los términos callejeros, por decirlo así, acerca de una persona que ha perdido el gozo de la salvación. Algo le pasa a esa persona. Y cuando esa persona deja de experimentar o se deja de ver esa gracia de Dios en esa persona o ese amor que tiene por Dios en esa persona, algo pasa y usualmente tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con haber dañado algo en la relación con Dios. Miren, algún momento yo estoy mal con Sandy por alguna razón. A ustedes les pasa a los que son casados. Y está mal con la otra persona. Siguen casados, siguen viviendo en el mismo lugar, siguen compartiendo, inclusive si son esposos, la misma cama, el mismo lecho, siguen teniendo los mismos hijos, siguen sentándose a comer. Pero algo pasó en la relación. Ya parece que no es lo mismo por algunos días. ¿Sí? Usualmente esto se termina hasta que la persona, uno de los otros le dice, mira, discúlpame, la verdad es que la embarré hace días contigo y no sé por qué lo hice, pero, o reconoce una falta, yo debería hacer algo con mi ira, con mi amargura, porque esto nos está dañando la relación. Eso es lo mismo que pasa con la vida con Dios. El alejarse y el cuidarse después de que esa persona pide perdón. Hay algunas personas en su familia que dicen, bueno, pero tú me pides perdón, pero no cambias. Lo que le está diciendo, tú me pides perdón, pero no te santificas. Es decir, no te purificas, no cambias. Es lo mismo que le dice Dios al ser humano. Me estás pidiendo perdón, pero no te estás manteniendo en santidad. Y si no te mantienes en santidad, la relación otra vez se va a deteriorar. Vamos a vivir juntos, vamos a estar en la misma cama, vamos a estar en la misma mesa, vamos a tener los mismos hijos, vamos a hacer las mismas cosas en la misma iglesia, pero por alguna razón no va a fluir la relación. ¿Estamos? Eso se trata de santidad. Cuando nosotros estamos en la familia, en el contexto familiar, tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos. Una familia no puede continuar de esa manera. Y por eso es que algunas familias llegan al divorcio. No llegan al divorcio, todos decimos, nadie llega al divorcio de un día para otro. Siempre que se llega al divorcio es porque han pasado muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas que han pasado? Se ha deteriorado la relación por momentos o por circunstancias específicas. Es lo mismo que pasa con Dios. Por eso, una persona que no se cuida y no tiene sacrificios de santidad para Dios, entonces no puede ver a Dios. ¿Y cómo se ve eso en la vida espiritual? Cuando comienzan a orar, cuando Dios no se les aparece, no les vuelve a hablar. Hay veces que Dios en mi vida personal no me habla. Y yo digo, Señor, ¿pero qué pasó? Cuando uno lee los salmos dice, Señor, ¿por qué ya no me dices? ¿Por qué ya no escucho tu voz? Tiene que ver con la santidad. Hasta que me santifiqué, hasta que me purifiqué, entonces ahí me comenzaste a hablar. Entonces yo quiero que usted se detenga en este momento, ahorita en su vida, y comience a preguntarse si Dios le está hablando. ¿Cómo está su relación? Si su relación con Dios está fluyendo, si usted tiene el gozo de la salvación, o si usted está viniendo, de hecho, le voy a decir esto, si usted está cansado de la vida cristiana y usted dice, oh, otra vez aquí, como que esto no tiene sentido, que usualmente es pecado.
Usualmente tiene que ver con el pecado. Y usted está viviendo sus propias fuerzas, está cansado. Algo está dañando, algo está taponando la relación con Dios. Algo está bloqueando esa relación con Dios. Y lo que tiene que hacer es un sacrificio de santidad. Pida perdón y aléjese de su pecado. Cualquiera que sea su pecado. Muchas veces el pecado de Moisés fue uno, fue la rabia, fue el haberle pegado una roca. El pecado de David fue un pecado sexual. Depende de su pecado, pero usted tiene que hacer sacrificios de alabanza. Ese sacrificio de alabanza es una purificación continua. Señor, perdóname. Mi sacrificio de santidad, mi sacrificio de santidad es alejarme de este pecado. Y en muchas ocasiones usted tendrá que decir estas palabras: Señor, me gusta el pecado, no soy capaz. Y entonces cuando usted acepte todo esto que usted siente por su pecado y usted diga: Señor, no tengo otra salida, viene la gracia. Pero para hacer eso es un sacrificio de santidad. ¿Sí? Entonces, tómense unos segundos para pensar dónde tiene que hacer sacrificios de santidad. La siguiente es: pídale al Espíritu Santo cómo hacerlos. Uno de los sacrificios de santidad que más son usuales en las iglesias es la murmuración. Cuando una persona murmura, Dios calla. Mire, cuando usted se queja, por ejemplo, de la iglesia, usted se está quejando de Dios, porque Dios es el que conduce la iglesia. Cuando usted se queja de la vida, muchas veces se está quejando de Dios, porque Dios es el que debe de mover su vida. ¿Estamos? Pues quiero que se detenga a pensar en eso y piense cómo va a hacer ese sacrificio de santidad. Quizá lo está haciendo en este momento. Señor, perdóname, ayúdame a alejarme de este pecado. Me está consumiendo la relación contigo. Y obviamente va a consumir la relación con todas las otras áreas de su vida. Amén. Ok, vamos a pasar al siguiente sacrificio. El siguiente sacrificio que la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento es el sacrificio de servicio a Dios. ¿El sacrificio de qué? Ok, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 17. El servicio a Dios es un sacrificio. Dios lo acepta como un sacrificio. Y vamos a ver al apóstol Pablo diciendo: esto es un sacrificio que usted tiene que hacer. Ahora, ¿por qué el servicio es un sacrificio? Porque el servicio, y le voy a contar algo, dentro de la iglesia, cuando una persona está en su proceso de crecimiento, la persona recibe en los 3 primeros aspectos o pasos grandes de su vida. Es decir, recibe cuando está en la iglesia, cuando está en los grupos de formación y en los grupos de células, por ejemplo, nuestras 3 partes más importantes en la iglesia. Pero cuando comienza a servir, comienza una etapa de pulimiento de carácter. Y eso es lo que la Biblia llama el sacrificio de servicio. Ahora, yo sé que muchos de nosotros nos encanta servir, pero el servicio va un poquito más allá de eso. Vaya conmigo a Filipenses 2.17 y escuche lo que dice Filipenses 2.17. Ustedes confían en Dios. ¿Qué hacen? Confían en Dios. Ustedes confían en Dios y le sirven. ¿Le qué? Le sirven. Ok. Y escucha lo que dice. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. ¿Es como qué? Ok, quiero que circule eso. Y la próxima vez que usted sirva a Dios, usted lo que le está presentando es una ofrenda a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un versículo que dice, un proverbio que dice: maldito el hombre que hace la obra de Dios indolentemente. ¿Cómo la hace? Es decir, que no la hace con amor. Cuando las ofrendas eran presentadas en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías lo vemos, habían ofrendas que ellos tenían que traer, por ejemplo, una ovejita, ¿sí? Y traían una oveja ciega o enferma. Y ellos pensaban que Dios no lo veía. Y nos dice el libro de Malaquías, usted lo tiene que leer, es muy interesante, porque imagínense, el templo era muy grande, el sistema de sacrificios era muy grande, tenían que haber miles y miles de cada mes de ovejas, de carneros, ¿cómo se dice? De corderos, muy bien, de corderos que tenían que ser traídos al templo. Entonces el hombre, los de la época comenzaron a pensar de una manera diferente, o comenzaron a pensar, digo, bueno, yo tengo que darle al Señor la mejor ofrenda. Y ellos tenían que traer, imagínense un hombre con 100 ovejas. Iban a escoger una y dijeron, bueno, pero ahí no se va a notar si la oveja está ciega. Y comenzaron a traer ovejas ciegas y enfermas. De las 100 dijeron, bueno, le voy a dar esta. Ellos tenían que darle al Señor la mejor ofrenda en todos los aspectos. Pero comenzaron a darle la ofrenda ciega, la ovejita que estaba enferma. El cuerpito estaba bien, el cuerpecito estaba muy bien,
pero por dentro yo sabía que estaba mal. Entonces al día siguiente iba el hombre, el levita, el creyente, y lo ponía delante de Dios. Y Dios les llama la atención en el libro de Malaquías diciéndoles: ¿por qué traen a mí ofrendas enfermas? ¿Acaso yo los bendigo con maldición? ¿Acaso yo les doy a ustedes cosas y por dentro están escondidas? ¿Tienen cosas escondidas, equivocadas? ¿Sí? Cuando usted le pide a Dios una bendición financiera, no le mete ahí y le dijo: bueno, te voy a cobrar esto. Ese no es Dios. Cuando Dios le pide a usted una sanidad, le dijo: bueno, te voy a sanar de todo el cuerpo, pero te voy a dejar un cáncer en un dedo. No, eso no lo hace Dios. Muy bien, las ofrendas tienen que ver con nuestra relación con Dios. La ofrenda de servicio es una ofrenda muy parecida. Ahora escuche lo que sigue a continuación. Pablo entonces les dice: ese servicio es como si le presentaran una ofrenda. Versículo siguiente, la siguiente parte del versículo dice: tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Quiero que circule: parte de esa ofrenda a Dios. Pablo consideraba su muerte como parte de una ofrenda. Ahora, ¿cuál era el deseo de Pablo? El deseo de Pablo con la ofrenda de servicio era poder ser las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios. Era una buena representación. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Que nosotros no estamos pensando de esa misma manera, porque el mundo nos dice: no se esfuerce. Y si se esfuerza para otros, hágalo a medias. No ponga toda la carne en el asador. No sea tonto. Yo he encontrado gente que me dijo: ¿usted sirviendo en la iglesia y le pagan? Y hacen, y esto, lo otro, y comienzan a pensar, y comienzan a dar una ofrenda equivocada a Dios. Pero Pablo dice: si yo llego a morir sirviendo, escuche lo que dice en la siguiente parte: si esto llega a suceder, seré muy feliz. ¿Cómo será? Y quiero compartir esa alegría con ustedes. Pablo estaba diciendo: el servicio es una gran ofrenda que damos a Dios. Es lo que yo deseo dar. Ahora, ¿por qué se vuelve un sacrificio en un momento si nos gusta tanto servir? Porque habrá momentos donde el servicio toque nuestro carácter. Y usted tendrá que hacer cosas para poder servir a Dios. En muchas ocasiones nosotros hemos encontrado personas que sirven en la iglesia y quieren servir pecando. Entonces, cuando vienen a servir, tenemos que decirle: tú no puedes servir con esa actitud porque Dios no recibe ese servicio. Y la persona lo que hace es echar para atrás y dice: no puedo, es un sacrificio. Para servir a Dios es un sacrificio totalmente diferente. Usted se tiene que apartar, usted tiene que santificarse. Hay ciertas cosas que usted tiene que hacer. Usted no puede servir con determinadas cosas en su vida privada. Tiene que resolverlas o resolverlas mientras sirve, pero tener la actitud de resolverlas. ¿Por qué? Porque es una ofrenda a Dios. Y entonces ahí es donde muchas personas creyentes en ese sacrificio no quieren darlo todo, porque muchas veces ese sacrificio significa perder aparentemente todo y decir: Señor, tengo que simplemente depender de ti. ¿Está conmigo o no? Amén. Ok, entonces voy a llevarlo a qué genera este sacrificio en su vida. Bueno, este sacrificio, anótelo allí, le permite conocer y vivir el propósito de Dios para su vida. Anótelo allí. ¿Qué hace este sacrificio? Este sacrificio me permite conocer y vivir el propósito de Dios para mi vida. Quiero que haga una pausa en este momento, con esto en mente. Cuando usted da sacrificios de alabanza, usted comienza a entender lo que Dios quiere para hacer, sacrificios de servicio, lo que Dios quiere para usted. La gran mayoría de personas, este sacrificio me permite conocer y vivir el propósito de Dios para mi vida. No hay nada que nos tenga más, que muestre más el propósito de una persona en la vida que el servir a Dios. Cuando usted comienza a servir, comienza a definirse grandes cosas en su vida que usted nunca pensó. Por ejemplo, yo no supe que iba a ser pastor hasta que no comencé a servirle en un tiempo determinado. Y sirviendo y demostrando, manteniendo ese sacrificio de servicio a Dios, me fui enterando que Dios me escogía para esto, y me fue poniendo Dios donde Él quería ponerme. Y quiero que sepa que eso es con todos. Pero estas cosas no van a pasar si usted quiere conocer el propósito de Dios en su vida, hasta que usted no se mete hasta que usted no es parte del equipo, hasta que usted no se mete a trabajar y a entregar su vida a Dios. ¿Por qué? Porque solamente en el servicio es donde usted demuestra que realmente no es egoísta y que usted lo entrega todo.
¿Sí? Cuando usted tiene que dejarlo todo en su corazón para servir a Dios, entonces usted comienza a entender cuál es el propósito de Dios. Lo voy a llevar a este versículo que nos dice en Primera de Pedro 2:9, nos lo dice de parte de Pedro. Y escucha lo que dice. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿Son un pueblo qué? Elegido. Quiero que piensen esto y que circule esas palabras. Son un pueblo elegido. El creyente es un pueblo elegido. Note lo que sigue a continuación. Son sacerdotes del rey. ¿Son qué? Circulen las palabras sacerdotes del rey. Mire, vamos a hacer un paréntesis un momento. Quiero que se imagine un pueblo donde todos son guerreros. ¿Sí? Imagínenselo en su mente. Todos tienen que ser soldados. Eso se ve en el pueblo de Israel. Casi todos los hombres y mujeres han ido al servicio militar. Es un pueblo lleno de guerreros. ¿Sí? Quiero que se imagine un pueblo como el que conocemos nosotros en nuestros países. Son pueblos de agricultores. ¿Sí? ¿Quiere pensar en eso o no? Todo el mundo conoce y usted el que le diga va a hacer una cantidad de cosas y va a preparar la tierra y son capaces de ser agricultores. Hay pueblos como los pueblos del este que todos son constructores. ¿Usted quiere ver cómo son los pueblos polacos? Todos los polacos, hombres y mujeres, rusos, todos ellos saben cómo construir una casa. Yo he visto gente, hombres y mujeres que saben de construcción y parece que les nacieran las venas. Y usted los coloca, mujeres también, ¿sí? Contrario a nosotros. Bueno, el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes. Él quiere un pueblo que todos sepan servirle a Él. No quiere un sacerdote, quiere que todo el mundo sea sacerdote. Y es parte de su llamado, es parte de su nueva identidad. Quiero que sepa, si usted no está sirviendo, en algún momento tendrá que servirle a Dios. Y tendrá que servirle a Dios. Eso es lo que Dios espera. Ahora, para eso usted tendrá que dar un sacrificio, porque no cualquiera sirve. Porque usted tiene que hacer un sacrificio para servir. Usted tiene que negar ciertas cosas en su vida. Muchas veces es su tiempo, muchas veces es su carácter, muchas veces es servir bajo personas que no creemos o no queremos, es servir en situaciones diferentes y ahí se va a conocer su fidelidad. Solamente allí usted va a poder conocer esa fidelidad a través de un sacrificio. Por eso este sacrificio es el que permite que usted conozca los propósitos de Dios en cuanto a lo que usted va a hacer el resto de su vida. Dios no lo puede usar. Algunos que están esperando que Dios lo llame como pastores o como grandes predicadores, pero si usted todavía no ha hecho la primera predicación, no ha hecho el primer, no ha hecho su primer resumen o no toma nota ni siquiera en la iglesia, entonces la pregunta es cómo Dios lo va a utilizar. Solamente hasta que usted se mete en el gran propósito de Dios, en el gran propósito general, usted encuentra el propósito personal. ¿Sí? Una persona que esté y que va a dar el siguiente paso casi siempre son las personas que están al lado de uno. Yo voy a escoger una persona que puede hacer el siguiente paso, es la persona que la he visto intentándolo. Y es el mismo Dios el que hace eso. Eso es en todas las iglesias. Es un proceso de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el filtro. El servicio es el filtro. Vaya, entonces vamos así a continuar el versículo. Dice, ustedes son una nación santa. ¿Una qué? Entonces son sacerdotes, todo el mundo sirve, son una nación santa y son posesión exclusiva de Dios. ¿Somos qué? Ok, circule las palabras, soy posesión exclusiva. Nos dice tres cosas. Somos sacerdotes, es decir, todo el mundo sirve para darle alabanza. Somos una nación santa, es decir, un pueblo escogido diferente y somos una posesión. Siguiente parte del versículo. Por eso, ¿por qué? Por eso, circula esas dos palabras porque son importantes. Esto es lo que define el propósito. Por eso, debido a que ustedes sirven, debido a que me sirven, por eso, note lo que dice, puede mostrar a otros la bondad de Dios. Le hizo un círculo, subrayó esas dos palabras, por eso. Cuando usted habla de por eso, está hablando, debido a esto, ustedes pueden hacerlo. ¿Debido a qué? A que son sacerdotes. No es debido a que usted es muy bonito, no es debido a que usted tiene una cantidad de cosas que dar en el mundo, no es debido a que usted tiene 3 carreras, no es debido a que usted tiene una cuenta en el banco, no es debido a que usted es inglés, español, colombiano, ecuatoriano, chileno, brasileño, no. Es debido a que usted es un sacerdote, es decir, un servidor de Dios. Debido a que usted es un servidor de Dios, entonces el propósito dice, por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios. Amén. Y mire lo que dice después, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa.
El propósito entonces lo encontramos cuando nosotros servimos a Dios. ¿No es esto maravilloso? Entonces, quiero que se detenga acerca de este sacrificio. Cuando Dios lo demanda, y mire, siempre lo digo de esta manera, no es lo que hacemos, es para quién lo hacemos. Ese es el sacrificio. ¿Sí? Y a veces Dios le dice, tengo un ejemplo muy especial de un hombre que era supremamente usado por el Señor, y en sus comienzos él era un gran profeta y había recibido una profecía de parte de Dios que le decía: tú vas a ir al mundo entero, te voy a dar un don. Bueno, el hombre oraba y tenía resurrecciones en su base de datos, en sus folders, ¿no? Pero antes de eso, dice: Señor, yo te voy a servir. Bueno, y el hombre estaba sentado en su casa y recibió una llamada. Cuando recibe la llamada dijo: ¿es usted el apóstol, el profeta no sé qué, no sé cuántas? Y el hombre dijo: sí, sí, yo lo soy. Dijo: bueno, tengo una misión para usted. ¿Le gustaría venir a cuidar a estos ancianos? ¿Y qué hay que hacer con los ancianos? Hay que cuidarles, hay que limpiarlos, hay que cortarles las uñas, hay que hacer estas cosas. Y el hombre dijo: no, 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 no. Dios me ha llamado a predicar. Bueno, el hombre se quedó. Durante varios meses, Dios dice, cuenta la historia, contaba entre estos conceptos, dice que Dios no le volvió a hablar. Dijo: Señor, ¿qué pasa? No me has mandado, no sé qué pasa conmigo, porque esto me he detenido. Bueno, contó un día y se arrepintió. Y el hombre llegó a ese momento cuando encuentra que ese ha sido su error y hace su sacrificio de santidad. Y cuenta la historia que una vez lo llamaron y le dijo: mire, tengo una misión muy grande. Otra llamada telefónica. Dijo: cuénteme. Era otro pastor. Dijo: esto es para ti, Dios me ha hablado, esto es para ti. Dijo: este es mi momento, ya Dios me perdonó. Esto es lo que tengo que hacer. Tengo que ir a las naciones. Este es mi momento indicado. Y el hombre le dijo ciegamente, sin escucharlo, dijo: sí, cuenta conmigo. Cuando contó conmigo, le dijo: ven y cuida a estos ancianos. ¿Sí? Y el hombre entendió que tuvo que cuidar a esos ancianos. Los cuidó como por un año. Estuvo con ellos, les contó historia, les cortó las uñas. Bueno, usted puede imaginarse todo ese proceso. Durante ese proceso de entrega y de entrenamiento con algo que él no parecía entender, fue que Dios lo utilizó para cuidar su corazón y para hacerle un hombre de carácter que luego lo llevaría a las naciones. ¿Piensan eso? Denle un aplauso a Dios. Amén. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros eso, o qué encontramos, qué ganamos con el sacrificio de servicio a Dios? Ganamos encontrar el propósito. Y eso es un sacrificio que usted tiene que hacer. Muchas veces es un sacrificio que usted tiene que hacer aún con los de su casa. Porque muchas veces es más fácil servir a los de afuera, al pastor, que servir a la esposa o al esposo. Quiero que usted lo piense, deténgase a pensar en esto. Usted tiene que entregar algo mucho más. Es algo que le duele. El sacrificio duele. Y ese es el sacrificio. Ahí usted está haciendo sacrificio. Muchas veces usted está sirviendo aquí y allá, pero si nos duele servirle a un hijo, nos duele servir en casa, nos duele servir en ciertos aspectos, nosotros tenemos que saber que ahí es donde está el verdadero sacrificio. Eso es lo que me duele. Recuerde, sacrificio es igual a negarse a sí mismo, a dolor, a muerte. Amén. ¿Ya le está hablando Dios o no? Espero que sí, a mí sí. Muy bien, lo llevo al sexto sacrificio que encontramos en la Biblia, y es el sacrificio de lo material. ¿De lo qué? Material. Ok, y algunos creen que Dios simplemente demanda lo intangible, lo espiritual. Dios no, sí es lo espiritual. Y yo le voy a decir una cosa: no hay nada más espiritual que su dinero. Lo voy a repetir, anótelo allí. No hay nada más espiritual que su dinero. Miren, le voy a contar esto y voy a ser muy honesto. A usted no lo trasnocha el fin del mundo, lo que dice Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes hoy no durmieron, ayer no durmieron porque estaban pensando en Apocalipsis? Digo: uy, ¿cuándo va a venir el fin del mundo de esta cultura? Pero pregúntese la cantidad de veces que usted no ha dormido porque no sabe cómo va a pagar la renta. Eso sí lo preocupa. Su dinerito sí lo preocupa, porque su dinero es más espiritual que muchas otras cosas. Su dinero es lo que marca su vida. El libro de Apocalipsis no, y usted sabe: uy, ya viene el rey, estaremos con él sentados allá, y usted sabe que sí, pastor, allá vamos. Bueno, hay que pagar para llegar al rey. Hay que construir reino. No, eso ya no soy yo. Eso ya no es espiritual. Eso es lo que es natural. Y eso está equivocado.
Porque lo espiritual es todo lo que Dios nos pide a nosotros y es en todos los aspectos. Sus reacciones son espirituales, sus sentimientos son espirituales, su forma de vivir la vida es espiritual, su forma de comer es espiritual, todo es espiritual. Dios demanda de lo material y usualmente lo material tiene que ver con lo financiero. Y este es uno de los sacrificios que más le duele. De hecho, hay alguno por ahí llorando ya se le cayó la lágrima y dijo, ya llegamos a este punto, ya está ahí temblando, se le subió la presión y todo. Mire conmigo, vaya conmigo a Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Y ese es el sacrificio que la gente se niega a darle a Dios. ¿Por qué? Porque esto sí que cuesta, porque es lo que usted ha luchado toda la semana. Lo financiero cuesta mucho y es un sacrificio. Escuche lo que dice. Por el momento tengo todo lo que necesito. ¿Qué dice? Algunos quisiera que paráramos acá. Y Pablo está diciendo, bueno, siquiera, tiene que ver con tener todo lo que necesito. No, escuche lo que sigue adelante. Dice, y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. ¿Con las qué? Circulen las palabras, con las ofrendas. En este caso, el sacrificio espiritual es la entrega. Y escuche lo que dice a Pablo y cómo se lo explica. Pues son un sacrificio, ¿son qué? De olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Sus finanzas son un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Sus finanzas no son un regalo, son un sacrificio. Sus diezmos son un sacrificio, sus ofrendas son un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted diezma tiene que confiar. Porque cada vez que usted entrega tiene que preguntarse, porque cada vez que usted diezma tiene que preguntarse, ¿será que es cierto? ¿Será que no es cierto? ¿Será que Dios va a hacer? ¿Será que Dios no va a hacer? Lo material nos va a llevar a nosotros a hacer uno de los más grandes sacrificios y difíciles de hacer en la vida cristiana. Y por eso muchas personas inclusive se desvían de Dios, porque al no dar ese sacrificio se van por el Dios ajeno o abusan del Dios que tenemos. Pero dice la Biblia, dice, son un olor fragante. Esas ofrendas son un olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Anótelo allí, mis ofrendas, mis diezmos, todo lo que yo doy es un sacrificio de olor fragante y aceptable a Dios. Muy bien, entonces, ¿qué logramos? ¿Qué logra este sacrificio? Voy a explicarlo rápidamente, no me quedan sino un par de minutos. ¿Qué logramos con este sacrificio? Bueno, este sacrificio pone nuevamente a Dios de primero. Este sacrificio pone a Dios de primero y me da acceso a la provisión de Dios. Este sacrificio, entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando usted entrega a Dios la vida material, usted lo que está diciendo a Dios, Señor, quito cualquier ídolo que haya en mi vida. Miren, la Biblia es muy clara, estas son palabras del Señor Jesucristo. Solamente compite con Dios su dinero. Escuche lo que dice, las drogas no compiten con Dios, aunque puedan competir. Las adicciones no compiten con Dios, lo que compite con Dios es el dinero. ¿Sí? Y dice, no hay otro Dios que compita con Dios, sino el dinero. No hay otro Dios con D pequeña. Entonces, este sacrificio, cuando usted vive este sacrificio, lo que usted está diciéndole, Señor, tú eres el primero en mi corazón. No hay nada más. Por eso es tan difícil y por eso mucha gente cae en esto, porque como el egoísmo se nota en todos los aspectos, pero una de las cosas que se nota el egoísmo es con el dar nuestro. Quiero que piense, ¿por qué no damos? El otro día hablaba un hombre, estábamos hablando de un hombre y me decía, yo es que no creo en dar a las iglesias y no creo en esto. Y yo, francamente, le quise hacer un reto muy grande. Le dijo, bueno, hagamos una cosa, ¿por qué no das a la Cruz Roja el 10% de tu dinero durante un año? ¿Por qué no das a la Cruz Roja? Un año entero. Temblaba por dentro, porque el problema no era si lo daba en la iglesia o no. El problema era si daba. El problema no es si doy o no. Perdón, si doy a la iglesia o no. El problema es si doy de mi corazón. ¿Está conmigo o no? Mire, les voy a contar. Yo he conocido católicos convertidos en su corazón y en unos procesos que ellos están. Y yo les he dicho, y son gente de edad, y le he dicho, diezmen sus iglesias. Y ellos diezman, no tienen ningún problema. Y he conocido creyentes y digo, diezmen. Yo no quiero.
porque no sé para dónde va mi dinero. No, 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 es que la persona usualmente no da nada, porque no es una cuestión de dónde, es una cuestión de querer dar, es un sacrificio y es de los sacrificios más complejos para dar. Por eso Pablo dice, su ofrenda, lo que da materialmente es fragante, es un olor, sacrificio, olor fragante y aceptable delante de Dios. Así es que piense, si usted no da en este momento, piense si usted puede dar en otra parte y hágase el reto. Y si llega a la conclusión de lo que yo le estoy diciendo, el problema no está hacia dónde va a dar, el problema está en su corazón. ¿Está conmigo? Muy bien, vamos a la base bíblica de lo que es este sacrificio, de lo que da la provisión de Dios. Cada sacrificio es como una llave que abre un aspecto de la vida con Dios. ¿Estamos? Vamos a ver qué abre esta llave o este sacrificio de lo material a Dios. En Lucas 6:38 nos dice, den y recibirán. ¿Qué dice? Ok, entonces la pregunta es, escucha lo que dice. ¿Qué hay que hacer para recibir? Dar. Con esas tres palabras usted está listo. Den y recibirán. Por eso dice Dios, cada vez si usted quiere provisión en su vida, tiene que dar. Tiene que hacer un sacrificio material. En todos los aspectos. ¿Quiere provisión? Tiene que dar. Él lo dijo y es muy claro. Den y recibirán. Ahora, note lo que pasa cuando le damos en sacrificio a Dios, en lo material. Escucha lo que dice. Los que den a otros, les será devuelto por completo. ¿Cuánto les será devuelto? No, por completo dice. Luego dice, apretado, sacudido para que haya lugar para más y desbordante y derramado sobre el regazo. Dios está utilizando una figura en el que dice, yo no te voy a quitar nada, al contrario, te voy a dar abundantemente. Por eso cuando una persona hace sacrificios de lo material, entonces viene la abundancia de parte de Dios. Aquí no estamos hablando de la prosperidad, aunque podamos ser prósperos, pero estamos hablando del principio de Dios en cómo es y cómo funciona. Y escuchen lo que dice, la cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. ¿La qué? La cantidad. Quiero que circulen esas palabras. La cantidad que den. La cantidad que usted dé va a determinar la cantidad que usted reciba. ¿Estamos? Entonces, ese sacrificio de lo material es lo que me va a dar acceso a la provisión sobrenatural de Dios. ¿Quiere recibir? Tiene que dar. ¿En qué aspectos? En todos los aspectos de lo material. En lo financiero, tiene que dar. En el aspecto del amor, tiene que dar. En todos los aspectos, usted, todo lo que dé es la manera como vive el ser humano. Así fue como Dios lo creó. ¿Cómo funciona la naturaleza? La semilla que usted siembra, esa es la semilla que recoge. Amén. ¿Está conmigo, no? Muy bien. Voy a llevarlo entonces al séptimo sacrificio. Y con este terminamos. Y ese sacrificio del amor a otros. Ese sacrificio del amor a otros. ¿Sí? Y este sacrificio es muy importante. Es el sacrificio que define quiénes somos en Cristo. Este sacrificio es el último sacrificio, como se dice en inglés, el ultimate sacrifice, ¿no? El sacrificio más importante de todos. Y Hebreos 13:16 nos dice, no se olviden de hacer el bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen. Quiero que circulen las palabras, el bien a los demás. ¿Sí? ¿El bien a qué? A los demás. Ok, escucha esto. ¿Por qué es un sacrificio? Porque amar en un momento dado es un sacrificio. Es lo más difícil. El Señor Jesucristo se acerca a uno de los fariseos y le pregunta, resúmeme la ley. Resúmeme todo lo que tiene que ver con caminar con Dios. En dos palabras, en dos frases. Y el hombre le dice, amar a Dios primero y amar a los demás. Y ninguna de esas cosas las puede hacer el hombre. Para hacer esas dos cosas tiene que hacer un sacrificio. Recibir el sacrificio de Jesús y comenzar a darle a Dios lo que tiene. Ahora, escuche lo que sigue en la última parte del versículo. Porque esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios? De hacer el bien a los demás, es decir, amar a los demás. Quiero que circulen las palabras, son los sacrificios que a Dios le agradan.
Entonces, ahora usted tiene que comenzar a pensar, ¿cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan que yo ame a los demás? Es un sacrificio. ¿Por qué? Porque usted no quiere. Perdonar es un sacrificio. Es uno de los sacrificios más difíciles. ¿Por qué voy a perdonar si a mí me hicieron lo contrario? Usted es una estupidez, una tontería perdonar. Y mentiras que no. Dice, es un sacrificio. Voy a llevar otro versículo importante. Marcos 12:33, en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Quiero que circule esas palabras. Perdonar, amar, es más importante que todos los sacrificios. Es casi que perdonar, es casi que imposible. Necesita hacer un sacrificio de alabanza. Trae muchísimo dolor perdonar. Pero es un sacrificio. Tiene que hacerlo. Si no, no hay evangelio. El Señor le dijo a Pedro, dijo, déjame lavarte. Y Pedro dijo, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar? Y estamos hablando de quitar, de purificar, de limpiar. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? Y él dijo, si no te dejas lavar, entonces no hay camino conmigo, no hay evangelio. El Señor nos dice esta mañana, si no hay sacrificio de amor por los demás, tú no estás en el evangelio. Estás en tu propio evangelio. Por eso es inconsecuente que haya un cristiano que esté resentido. Y usted puede estar resentido por un día o 2 días, o por un periodo muy poquito de tiempo. Pero encontrar a una persona o creyente que no se hable con otro por mucho tiempo o por una persona, eso es inconsistente con el evangelio. No tiene que ver. No puede haber evangelio porque es un sacrificio que usted tiene que mostrar a Dios. ¿Está conmigo o no? Ok, dice, es más importante que todos los sacrificios. Por eso el sacrificio de amor a los demás es el más importante. Ahora, entonces, ¿qué demuestra este sacrificio? ¿O a dónde me lleva este sacrificio? Quiero que lo anoten en sus hojas. Este sacrificio demuestra qué tan parecido soy a Jesús. La importancia de este sacrificio, de amar a los demás, es lo que va a mostrar que usted ama, que usted se parece a Jesús. Y quiero decirle que ese es el último, debe ser el fruto más importante de su vida. Usted tiene que parecerse a Jesús. De hecho, quiero que sepa esto, el resumen o la razón por la cual usted hoy está en la iglesia y camina con Jesús es para ser como Él. Y no se puede ser como Él si usted no ama. Es imposible. Es imposible ser como Jesús si no hay amor, si yo no amo como Jesús. La tesis del cristianismo es el amor a los demás. Por eso este holocausto, este sacrificio es lo que demuestra y lo que me lleva a ser parecido a Jesús. Vamos a verlo en Juan capítulo 13, versículo 35. Note lo que dice. El amor que tengan unos por otros será la prueba. ¿Será la qué? Quiero que lo circule allí. Será la prueba ante el mundo. Quiero que circule esas 3 palabras. La prueba ante el mundo. Miren, les voy a contar una cosa que lo sigo leyendo y le cuento esto. Será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿De que son qué? Mis discípulos. Miren, voy a contarle esto que es supremamente interesante para mí. En todos estos años he predicado a gente. En todos estos años hemos dado. Hay muchas cosas que hemos hecho para poder alcanzar a los demás. Y es sorprendente lo que este versículo dice. Cuando vean que se aman, ahí la gente se va a interesar. Para nosotros es raro porque yo diría, cuando yo les explique quién es Jesús, cómo murió, cómo vivió y qué es lo que hay que hacer y les comente toda la Biblia, la gente va a entender. Y parecería que lo normal. De hecho, eso es lo que hacemos las iglesias. Pero es increíblemente, para mí, me amanece con este tema, el hecho de lo que él dice. Dice, cuando ustedes se amen, para amarse usted tiene que parecerse a Jesús. Ahí es cuando la gente van a tener la prueba de que ustedes son hijos de Dios. Ahora, usted no lo sabe, usted no sabe cómo hacerlo, usted no sabe, bueno, hoy estoy amando hasta el 10%, mañana hasta el 20%, el 30%, el 40%. No, es simplemente algo que pasa, es algo que la gente ve, algo que la gente dice, yo quiero eso. Pero lo que están diciendo en pocas palabras es,
¿Saben una cosa? Me quiero parecer a lo que ustedes tienen porque lo desean. Muchas veces hemos dicho, el mundo entero no está buscando organizaciones, el mundo entero está buscando familias. ¿Saben por qué? Porque el mundo entero está buscando amor. Y con amor no quiero decir usted permite todo lo que usted sea. Yo amo a mi hijo, le permito todo. No, no, no. Cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de algo que sale del corazón de un sacrificio. Donde la gente dice, esta persona es genuina. Donde la gente dice, este tiene algo de Dios que yo no veo en ninguna parte. Mire, hace 8 días, voy a contar esto, vinieron unos scouts. Nosotros estamos en un proyecto aquí al lado que va a seguir, ya con esto termino. En ese proyecto de los scouts, la mujer se fue y nos contaba a Luisa que le dijo, no me dijeron nada acerca de la Biblia, no me dijeron nada, y no estoy diciendo que no haya que decir, hay que decir, pero ustedes tienen algo diferente. Ese es el contexto de la conversación, ¿no? No son las mismas palabras. ¿A qué hora es esta señora que vino a las 3 de la tarde, nos vio comer y estuvo aquí? Se llevó esa sensación de que somos diferentes. Entra a un restaurante y encuentra chinos, japoneses, africanos, cuenta todas las nacionalidades y usted no siente eso. Pero cuando viene a la iglesia y la gente entra por ese lugar, dice, experimento una familia. Lo que está diciendo eso, estoy experimentando amor. O sea que este versículo es mucho más importante de lo que nosotros podemos entender. Vaya conmigo a Juan 15:13 y ya. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. La ofrenda más grande que usted puede demostrar es dar la vida por otros. ¿Está deteniéndose usted en ese momento, en ese sacrificio? Dios tendrá que mostrarle qué significa este sacrificio para usted. ¿Sabe cómo nos lo muestra? Amar es difícil. Amar es bien tenaz, es un sacrificio. Porque Él dice, amar a los amigos, amar a la esposa, hombre, es casi que fácil. Amar a los que le caen bien es muy sencillo. Pero amar a los que no le caen bien, esa vaina es muy tenaz. Perdonar a aquel yerno, estamos hablando del caso de Gigi Ávila, uno de los pastores, el yerno mató a su hija, la mató a puñaladas. Escucha esto, el día siguiente o los días siguientes estaba ese hombre en la cárcel, hablando con el hijo, con el yerno que mató a su hija y perdonándolo. Usted dice, esto no lo puede hacer nada más que un amor sobrenatural. Para eso tuvo que haber hecho un gran sacrificio. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.